El hombre que tenemos aquí, Benito Pablo Juárez García, fue indio zapoteco. Cuando él nació, México todavía no existía, ya que él nació en 1806 y según el Acta de Independencia, México nace en 1821. Así que él nació siendo indio zapoteco, por lo tanto, esclavo de los españoles. Tan siquiera para el grito de independencia que da don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga, Benito Juárez apenas contaba con 4 años. Opuesta, y emprendió el camino a donde vivía su hermana Josefa. Y llegando ahí, no solamente le dieron comida, techo, abrigo, sino que además conoció a un señor de apellido Salanueva, el cual se dio cuenta que Benito era muy inteligente y le consiguió una beca para que éste estudiara para sacerdote. Padrecito, el nivel más bajo. Pero en el camino se encontró con la Escuela de Ciencias y Artes, a donde Benito Pablo se metió a estudiar para abogado. Y cuando Benito en Guelatao bajó de la berlina, ya lo estaba esperando el ejército y lo metieron a la cárcel por orden del padrecito. Esto se los platico para que tengan una idea de por qué Benito no se llevaba bien con la iglesia. Benito fue gobernador de Oaxaca, diputado local, diputado federal y presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el tiempo que el presidente de la nación se llamaba Ignacio Comonfort. Y por esos tiempos sacaron la Constitución de 1857. El país estaba dividido en clases, pero cuando la bandera se hizo en Iguala Guerrero por orden de Agustín de Iturbide y en manos de un sastre de nombre Magdaleno de Ocampo, la bandera tenía otro significado en sus colores. El verde representaba a los indios, el blanco la religión católica como única y verdadera, y el rojo los españoles que se quedaban a vivir en México y que estaban de acuerdo con la independencia. Como podemos ver en este significado, el verde, los indios, era la mayor parte de la población. El blanco y el rojo, los religiosos y los españoles, eran los menos, pero eran los dueños de toda la riqueza nacional. Y esto llevó a una división muy marcada, la cual pretendía ser rota con la Constitución de 1857. Pero fue tal la presión política en el país que recibió el presidente Ignacio Comonfort, que el presidente Ignacio Comonfort decidió abandonar el país. Afortunadamente, en uno de los artículos la Constitución contemplaba que si la nación se quedaba sin presidente, por razón que fuera, quien presidiera la Suprema Corte de Justicia se hacía cargo de la nación, y este era don Benito Juárez. Y lo primero que va a hacer es reforzar las leyes que le daban derecho a los mexicanos, es decir, a los del color verde en la bandera. Esto se va a llamar leyes de reforma. Estas leyes van a llevar a una guerra que duró 3 años y es conocida así como Guerra de 3 años o Guerra de Reforma. Y pasado este tiempo van ganando los liberales, es decir, los del color verde de la bandera. Así fue como ya tenían una posición política clara y definida, nada más que existía ahora un problema, pues que toda guerra cuesta. Y de por sí ya se tenía una gran deuda cuando se había terminado la guerra de independencia. Para este momento la deuda era enorme y nos vinieron a cobrar.
3 naciones vinieron: Inglaterra, España y Francia. Este tratado se conoce como el Tratado de la Soledad. Y el acuerdo fue que se iba a pagar la deuda que nosotros reconocíamos y que el presidente estaba dispuesto a reconocer también, siempre y cuando se nos permitiera pagar poco a poco, porque no teníamos dinero. Y acepta este tratado Inglaterra, lo acepta España, pero Francia dice: no, señores, a mí me pagan ahorita. Y entonces Francia se dispuso a hacernos la guerra. El lugar ideal para defendernos fue el estado de Puebla. Fue también a defender Porfirio Díaz. Pero el general designado para dirigir toda la defensa fue Ignacio Zaragoza. Uno a uno fueron cayendo los soldados franceses. 5 de mayo de 1862, resorteras y machetes derrotaron al ejército más poderoso del mundo. Por eso festejamos. Lo único malo fue que para 1863 regresaron y pues ya no teníamos forma de hacerles frente, pues venían enojados y se habían prevenido, ayudado por los conservadores, y habían traído a un emperador, alguien que nos gobernara, y este fue Maximiliano de Habsburgo. Y entonces decidieron ir a habitar en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Por eso se le conoce así, como Castillo. Ahí habitó Maximiliano con su esposa. Porfirio Díaz fue hecho prisionero por los franceses, fue llevado a la cárcel de San Juan de Ulúa. Benito Juárez iba a ser hecho prisionero, sin embargo, Juárez tuvo la habilidad de salir corriendo. Porfirio Díaz se escapa de los franceses y se va para Oaxaca, arma un pequeño ejército y con ese ejército ataca hasta Puebla y gana. Es atacado Querétaro, ya no por Porfirio Díaz, pero sí es Porfirio Díaz el que les quita la bandera a los franceses. Benito Juárez emprende el camino desde Paso del Norte, llega a San Luis Potosí y desde ahí da la orden de que fusilen a Maximiliano. Se prepara en el Cerro de las Campanas el fusilamiento. Maximiliano va a ser llevado al paredón junto con Tomás Mejía y con Miguel Miramón. Por esos tiempos platican que Porfirio Díaz le fue a decir a don Benito Juárez que ya estaba grande, que ya había gobernado muchos años, que ya eran muchas reelecciones, que ya le dejara a él la presidencia. Y se dice que Benito le contestó: pues vámonos a las votaciones. Y esos comicios fueron don Benito Juárez contra don Porfirio Díaz. ¿Y quién creen que ganó? Pues vayan ustedes a saber, porque Benito Juárez dice que ganó él y Porfirio Díaz dice que ganó él. El chiste es que el que toma la presidencia es don Benito Juárez, y en el año de 1871, con el plan de la Noria, Porfirio Díaz se levanta en armas en contra de don Benito Juárez. Don Porfirio Díaz nunca pudo matar a Juárez porque en el año de 1872 Juárez se muere solito, se le detuvo el corazón. Pero ni siquiera en ese momento Porfirio Díaz puede quedarse de presidente, ya que la Constitución de 1857 marcaba que el que presidiera la Suprema Corte de Justicia se haría cargo de la nación, y este era Sebastián Lerdo de Tejada. Con el plan de Tuxtepec, en el que en uno de los puntos pone que ya no existirá la reelección, se levanta en contra de Sebastián Lerdo de Tejada y no le permite colocarse en la presidencia. Así que en 1877, por primera vez, don Porfirio Díaz
va a ser presidente de México. Durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la burguesía, el grupo social más pujante, aumentó su poder económico e influencia gracias a la propiedad de la tierra y de las grandes empresas industriales, financieras y comerciales. En este grupo también podemos incluir a las capas más altas de la administración y de las profesiones liberales. Con la industrialización y el desarrollo tecnológico, las ciudades se hicieron más habitables. La iluminación eléctrica hizo las calles y plazas más seguras. También permitió a las clases medias y populares urbanas prolongar su tiempo de ocio realizando fiestas o simplemente gozando de amplios y modernos paseos. Las llamadas sufridas clases medias, pequeños comerciantes, abogados, médicos, enseñantes, etc., gustaban de dejarse ver en los cafés de la época. En ellos, literatos y aprendices comentan la última novela aparecida. También se organizan tertulias, se charla de política o simplemente se toma un café. Eran muy frecuentes las reuniones literarias, políticas o musicales. La música ofreció amplias posibilidades en ese sentido, por lo que se propagó tanto su práctica, principalmente del piano, como la asistencia a conciertos. La ópera, en este periodo, se convirtió en el principal escenario de la burguesía, en el que tan importante era ver cómo ser visto. En general, la sociedad urbana albergaba el sentimiento de estar participando de una era de progreso y expansión. Frecuentemente se celebraban grandes exposiciones en las que se mostraban los últimos adelantos en las materias más diversas. Y también era habitual la creación de museos con los que se trataba de instruir al público en los más variados saberes.